Tal como lo habíamos adelantado, tenemos la presencia de la intendente de Barranqueras aquí, Magda Ayala. ¿Cómo le va? Bienvenida, gracias. Hola, muy buenos días a todos ustedes, bueno, y a todos los que nos están viendo, escuchando. Gracias. ¿Cómo está Barranqueras? Empecemos por ahí. Bien, bien, la verdad que con muchas complicaciones como todos los municipios, Sí. pero bueno, tratamos de ponerle toda la energía, seguir proyectando, planificando. Viste que muchas proyecciones uno no lo puede hacer porque realmente nuestra copa va bajando muchísimo, pero también, viste, por ahí los intendentes estamos haciendo como proyecciones a ciegas. Y no te hablo solamente de ¿Y eso por qué? Barranqueras. A ver, yo siempre doy el ejemplo de que cuando uno va al supermercado a comprar yerba, azúcar, Sí. o te va al supermercado y que te dan un ticket, y te dicen la yerba sale tanto, el azúcar sale tanto. Bueno, nosotros no sabemos qué es lo que nos descuentan dentro de nuestra coparticipación. Quien te habla hizo una presentación, una nota para ir por el curso administrativo, claramente, por esa vía, que en principio lo tenemos que hacer, al ministro de Hacienda de la provincia, preguntándole cuáles fueron los descuentos, que nos den los detalles correspondientes. Hay retenciones a... Sí, nosotros claramente tenemos, por supuesto, los descuentos que nos hacen que tienen que ver con los aportes de los trabajadores por el INSEP, ¿no? Después tenemos también un descuento que es por el fondo educativo, Sí. que realmente no sabemos cuánto es. Ese fondo educativo no sabemos cuánto. Un día es 25 millones, al otro día 30 y así, ¿viste? Y realmente a todos los municipios lo que nos sucedió en el mes de abril fue como estuvimos en una desestabilización porque nos hicieron un descuento retroactivo. Recordad que el fondo educativo estaba frenado, Sí. Y después se hace de una manera brusca el descuento, enero, febrero, marzo y abril, donde a Barranqueras aproximadamente 400 millones nos descontaron, ¿no? Es ahí donde salimos todos los intendentes a hacer los reclamos y nos piden que hagamos una nota para la devolución y que iban a descontar como corresponde, porque si no vos le dejás a los municipios sin poder funcionar. Y viste, los municipios son la primer puerta que tiene el vecino, no solamente Sin alumbrado, duda. barrio y limpieza, sino con las instituciones escolares, de la salud, la seguridad, el vecino que está atravesando una cuestión de salud, que hoy inclusive hay muchos pedidos de ayudas económicas por medicamento, alimento, traslado. El INSEP no está funcionando, entonces la salud no puede esperar. Entonces, bueno, viste, tenemos todas esas funciones que se nos hace hoy muy difícil de poder llevar adelante porque nuestra copa baja, porque nos hacen los descuentos. Recordá que la copa, nosotros si bien es mensual, tenemos los descuentos en 4 goteos. Lo único que, la posibilidad que teníamos nosotros era poder charlar con el subsecretario de municipios para decirle, che, lo del aporte del INSEP no nos descuenten la primera, en la segunda, descontaron la tercera y la cuarta, que por ahí es un poco más elevada y nos sentimos tanto, entonces vos tenés la primera y la segunda para hacer todo lo que tenga que ver con las intervenciones dentro de la ciudad. Claro. Pero bueno, ellos hacen básicamente lo que quieren porque tienen ese poder, digamos, ¿no? Pero sí es importante exponerlo, porque si no, viste que uno te dice, no, los municipios, bueno, que achiquen es despedir gente, digamos, achiques no poder ayudar a las instituciones. A ver, por ejemplo, nosotros con las instituciones escolares hacemos de todo, infraestructura básica, básicamente no existe ahí, digamos, y eso podemos dar ejemplo y no solamente testimonio, sino que lo tenemos documentado, porque si no, viste que las palabras se las lleva el viento. Y es aquí donde, por supuesto, si nosotros no tenemos los recursos que son nuestros, porque no pedimos más, ¿no? Que nos pasen en tiempo y forma, que nos den detallado para hacer estas proyecciones, es muy difícil poder continuar, es muy difícil. Entonces, por eso tenemos, por supuesto, muchas dificultades. Barranqueras claramente no es lo mismo que los otros municipios, es la tercera ciudad de Chaco, por lo tanto es mucho más grande, tiene más intervenciones, es aquí Más donde demandante. también, claro, es aquí donde también tenemos más trabajadores municipales, que bueno, viste, hace poco tuvimos un problemita con los salarios, la primera vez en todo este tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? No, justamente no hicieron el descuento. Nosotros pedimos 4 anticipos en lo que va del año al gobierno, que ahí también hay una diferencia en pedir anticipos y ANR. El anticipo no es que te lo regalan, te lo descuentan. No, y sin te lo duda. descuentan cuando quieren, digamos, y de la forma que quieren. Y si es que te dan. Y el ANR es un aporte que te dan, que vos puedes hacer lo que quieras, es
te lo regalan, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, me descontaron básicamente 200 millones de una sola vez y es ahí donde a mí también me genera esta inestabilidad con los salarios. Gracias a Dios, en el mes de septiembre nosotros pudimos pagar sin pedir ayuda financiera, sin pedir anticipo a la provincia, pagamos a todos los trabajadores municipales, a cualquier situación de revista. Nos quedó sí una franja que lo vamos a terminar de pagar mañana o viernes, porque hoy cierra la copa, entonces hoy cierra el goteo, entonces tienen 3 días aproximadamente para depositarnos. Ya tenemos todo preparado para terminar de abonar a la ayuda municipal PAN, que es lo que estábamos debiendo ahí una pequeña franja. Y obviamente eso a mí me desespera, porque yo lo único que hice que asumí en el 2019 no solamente darle estabilidad a los trabajadores municipales, sino también generar algunos beneficios que obviamente se merecen por el trabajo que realizan. Es así, digamos, es lo justo. ¿no? Así que, bueno, ahí trabajando, enloqueciéndonos y obviamente tratando de no utilizar las herramientas financieras, porque recordad que todo eso son intereses. Por ejemplo, la provincia, si no pide anticipo a Nación, no paga a el trabajador de la salud, de la educación, a nadie. Y son anticipos con intereses, o sea, está generando deuda. Entonces, tratamos nosotros de hacer esa planificación, de no interrumpir los servicios, que hasta el día de la fecha no pasa. Pero bueno, viste, tenemos todo este tiempo, bueno, hace un par de semanas atrás, que fueron a hablar, bueno, funcionarios que están en el gobierno, se recordaron de Barranqueras, recordaron de que existen los trabajadores municipales, parece ser que Barranqueras pasó a ser la capital de la provincia, y tiene que ver por una cuestión de elección del 26 de octubre, digamos, ¿no? Sí. Encima, son los mismos actores artífice de el estancamiento y el abandono de Barranqueras, porque cuando estuvieron no hicieron absolutamente nada. Entonces, van y dicen, deuda con proveedores y demás. Bueno, que le ayuden a la provincia, porque la provincia tiene deuda por donde mire. Digo, el INSEP no funciona por todas las deudas de los proveedores que tienen. Y estamos hablando de la salud. Y estamos hablando de los comedores escolares. Hace 4 o 5 meses frenado porque tienen deuda con los proveedores. Intendente, yo le planteaba antes de salir al aire, menos mal que falta poco, ¿no? Para la elección, porque es como que hemos llegado todos, nosotros como comunicadores, los propios candidatos, las fuerzas políticas, a un nivel de cansancio y agotamiento de algo que, no sé si ustedes le ven una salida a una elección legislativa, porque independientemente del resultado, mucho no va a cambiar la composición del Congreso de la Nación. Y como intendente, para Barranqueras específicamente, ¿cómo ve el futuro inmediato? Porque la economía está paralizada y está relacionada, está muerta, digamos. Directamente con la coparticipación. ¿Sí? Que eso va en caída, teniendo en cuenta que no se recauda porque no se vende, no hay actividad. No, yo creo que es sumamente necesario entender cuál es el rol de los senadores y los diputados. Y tener senadores y diputados que tengan sensibilidad y que no sean levantamanos, ¿sí? Porque realmente podemos observar el rol que tienen los diputados y los senadores en un ejemplo muy claro, que es el de las personas con discapacidad. Las pensiones que la han paralizado, que no solamente fueron los salarios, sino también el médico especialista para cada persona, pañales, bolsita de colostomía, medicamentos, o sea, hicieron realmente un destrozo a ese sector muy vulnerable. Yo no digo que no haya una auditoría, porque me parece que es sumamente importante que lo hagan, pero tomando las precauciones correspondientes. En Barranqueras hicieron la pausa de 519. Estamos hablando de personas que están postradas, que están en silla de rueda, que encima ya nacen con una barrera. Imagínate, tienen que ir a exponerse de vuelta. Y Barranqueras, que forma parte del área metropolitana. Ni te quiero decir lo que es en el fondo del impenetrable. O sea, cómo hacen... De hecho, esta semana las distintas reparticiones del Estado Nacional están trabajando, después de los incidentes que hubieron la semana anterior. Pero, ¿por qué llegar a eso, digamos? ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué si tenés las herramientas, que es que las diferentes instituciones puedan bajar al territorio, ¿por qué no lo hacen? El ANSES tenía que estar antes, cuando empezaron a mandar carta de documento a todo el mundo. ¿Vos te pensás que el vecino de, Fuerte Esperanza o el Fondo del Impenetrable recibió la notificación de la pausa de su pensión? No, porque la verdad que muchas veces no tienen la comunicación necesaria para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no les llegó la carta, porque solamente se enteraron cuando van al cajero a querer cobrar.
y la verdad se encontraron con 0 pesos. Bueno, evidentemente son decisiones que se toman en ámbitos en los cuales se vive una realidad totalmente distinta. Sí, bueno, viste, hablamos de las personas con discapacidad, hablamos de los femicidios, hablamos de cuestiones que son sensibles, que pasa en nuestra sociedad y que vemos los organismos que deben hacerse eco de cada una de esas situaciones totalmente paralizados, digamos. No hacen terreno, no hacen un acompañamiento. Tema de femicidio, realmente, las víctimas lamentablemente hoy toman su celular y se hacen un video pidiendo por favor que la ayuden. O sea, estamos hablando donde el agresor ya 4 o 5 veces intentó atacarla. De hecho, hemos visto varios videos en estos días, digamos. Bueno, ¿dónde está la institución responsable de acompañar? La víctima no va a ir a hacer una denuncia si sabe que quizás eso va a esperar. Vos necesitas un acompañamiento, ¿no? Y es ahí también donde yo siempre rescato. ¿Estas cosas le llegan al municipio? Pero por supuesto, nosotros tenemos el Refugio Madre del Sol. Allí se refugian las víctimas de violencia de género, inclusive ahí... ¿Eso es municipal? Sí, hoy todo por el municipio. Todas las operadoras que están allí es del municipio. No solamente el caso de Barranquera, sino del fondo de la provincia también. Hay 2 personitas que están allí, 2 mujeres que están viviendo. O sea, eso obviamente requiere de alimentos. Nosotros tenemos 24 horas de atención. Un refugio que no solamente se hace con mucha responsabilidad, sino que también acompañan a las víctimas, la acompañan a hacer las denuncias correspondientes a las comisarías y también todo el trayecto que tiene que pasar la víctima. Lo que hoy no tenemos, que para mí era una herramienta muy importante, recordá que muchas veces las víctimas no salen de sus hogares por una cuestión económica. ¿Sí? Es muy difícil para aquellos que no atraviesan una situación tan compleja, entender cosas tan elementales, ¿no? Sí. Y ahí estaba la herramienta del acompañar. El acompañar, y te digo porque nosotros lo utilizamos muchísimo con las víctimas. ¿Qué hacían? Las víctimas tenían un aporte que le daba el gobierno de la nación, ellas se capacitaban. Muchas de ellas salieron emprendedoras, que inclusive hoy tienen sus emprendimientos ahí en la ciudad. Tienen fuerza de voluntad, quieren salir, pero realmente la situación económica y también con hijos, digamos, ¿no? Saber que dónde voy a ir, la justicia es muy lenta, tengo que volver. Entonces, es ahí donde vos necesitas que el Estado acompañe. Por eso yo siempre digo que para mí el Estado no puede desaparecer. La Libertad Avanza, Javier Milei dice que el Estado no tiene que estar presente. Para mí eso es una locura. El Estado tiene que estar presente, tiene que ser eficiente. O sea, ¿cómo un Estado no va a acompañar a la salud, a la educación? ¿Cómo no va a acompañar al Garrahan? A nuestro campo. Claro ejemplo también, nuestro campo, lo que sucedió, viste que retenciones sí, retenciones no. Sacaron las retenciones que le iba a favorecer al campo, al productor. Gracias a Dios anduvimos por el sudoeste preguntándole a cada uno de nuestros productores qué tal le fue. Estaban enojadísimos. Porque claramente nuestros productores del Chaco no vieron eso. No vieron un beneficio. No, en realidad fueron las cerealeras, sí. Las grandes, digamos. Y bueno, y después le tuvieron que volver a incorporar a la retención. Porque no fue una medida en beneficio del campo, sino necesitaban dólares. Esa es la verdad. Totalmente. Entonces es muy doloroso lo que está pasando. Para mí, lo que nosotros no podemos hacer, por más que no seamos del mismo color político, digo, con el vecino, el ciudadano, ellos se tienen que preguntar cómo están. Ayer anduve recorriendo unas gomerías aquí, charlando con cada uno de ellos, y me decían que, por ejemplo, antes emparchábamos, estábamos re bien, qué sé yo. Me dice, estoy cansado, dice, yo hoy tengo 2 empleados, nada más. Antes tenía 2 turnos, tenía alrededor de 6, 7 personas. Hoy no. La gente hoy viene, infla su bici, su moto y se va. Ni 10 parches por día hacemos, me dice. O sea, todos los sectores la están pasando mal. Te estoy hablando de un sector muy chico, pero que también la pasa mal, digamos, y que también genera empleo. Propista. Claro, ¿viste? Entonces, me parece que ahí es importante que el vecino, independientemente de su corazón, ¿no? Ya sea compañero, justicialista, sea amigo radical, independiente, que vaya a votar este 26 de octubre. Para mí es una herramienta sumamente necesaria.
después nosotros tenemos que esperar 2 años. Si nosotros desde el peronismo no hacíamos este gran acuerdo para poder tener hombres y mujeres que representen, que tengan gestión, que tengan juventud, que tengan territorio, que tengan testimonio, realmente no íbamos a poder generar una oferta electoral que nos permita poder competir este 26 de octubre. Por eso hicimos el gran esfuerzo, porque si no, viste, yo me quedaba en Barranqueras y el 10 de diciembre asumía como diputada provincial. Pero independientemente de eso, para mí está no solamente mi ciudad, sino también la provincia. Entonces es necesario hacerlo. Ahora nos cuenta qué va a hacer, dependiendo del resultado electoral. Nosotros aprovechamos antes de ir a la pausa, tenemos un compromiso comercial. 37 minutos ya han pasado de las 11 de la mañana, tenemos unos minutitos más. Nos dieron un ultimátum que se tiene que ir la intendente. A ver, ¿qué va a hacer Magda Ayala si es electa senadora? ¿Asume como senadora? ¿Asume como diputada provincial? ¿O se queda en el municipio? No, yo creo que es importante esperar el 26, ¿no? A ver cuál es el acompañamiento del vecino. Por eso hago hincapié en esto, ¿no? En que el vecino piense cómo estaba antes y cómo está hoy. O sea, que vaya a votar, que su voto sea útil. Eso es sumamente importante para nosotros. Para nosotros en cuanto no solamente a la provincia, sino a la Argentina. Entonces hay que esperar al 26. Por supuesto que dentro del Senado va a pasar el rumbo económico del país. Entonces, no solamente el rumbo económico, sino también el rumbo de nuestro país. Por lo tanto, me parece que es muy importante estar allí, donde se van a definir muchas cuestiones y donde nosotros claramente como chaqueños, si me dan la oportunidad de estar, por supuesto voy a pelear para la provincia. Por supuesto voy a pelear para poder tener la tarifa energética diferenciada, o sea, es muy importante. Nuestras pymes, nuestros comercios ya no dan más. Por supuesto pelear por nuestra producción, por nuestro campo, por nuestra educación. Nuestros docentes, lamentablemente, que la están pasando muy mal hoy en la provincia. Ojalá, viste, que la justicia falló a favor. Ojalá que le toque un poco el corazón, porque realmente son los que educan a nuestros hijos, son los que invierten su esfuerzo en generar grandes valores. Sin la educación, sin los docentes, sin la educación pública, nada sería igual, y más en este mundo que hoy te exige mucho más. Por supuesto vamos a ir a pelear en el buen sentido por el Garrahan, donde nos atienden a todos nuestros niños sin bandería política y sin pensar si tiene o no obra social. Con grandes profesionales vamos a defender a nuestros jubilados, por supuesto al trabajador. Nosotros tenemos que pedir que a nuestra provincia se les habilite nuevamente la obra pública. Muchos dicen que la obra pública no es importante. Sí que es importante, genera producción y desarrollo. Y si no, anda a recorrer las rutas de la provincia del Chaco. Los transportistas están muy malos, las empresas todas están, enojadas, los accidentes son 14 accidentes aproximadamente por día, digamos, ¿no? Además encarece Sí, no se puede transitar. Entonces, para eso vos necesitas mantenimiento. Hoy, lamentablemente, como no hay mantenimiento, necesitas hacer la ruta nueva, digamos, ¿no? Entonces, sé que se ha hecho mucho en el gobierno del peronismo, sé que ha faltado un montón, sé que cometimos miles de errores como cualquier proyecto político, pero sí, jamás nosotros hemos atacado a los diferentes sectores que protegen, que producen y a los más vulnerables, nunca. Entonces, me parece que en el Senado tenemos un rol muy importante. Nosotros vamos a pelear claramente no solamente por el país, sino también por nuestra provincia, que no nos saquen más de lo que nos están sacando, que nos devuelvan inclusive, porque de hecho obra pública siguen recaudando por obra pública, pero a la provincia no le dan absolutamente nada. Todas las obras que vos podés observar, por ejemplo Barranqueras, 9 de Julio y Edison, son obras con fondo internacional, fondos que una vez que se presentan los proyectos y se aprueban, el financiamiento está. Por ahí es lento alguna que otros sectores, por eso se traba, pero el financiamiento está. Entonces, obra de cero no hay en la provincia desde el 2023. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que no piensa en eso, digamos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que pelear para nuestra provincia y, de hecho, también todos aquellos logros que se conquisten con diputados y senadores que tengan sensibilidad, compromiso, que se sienten en una mesa a charlar y hacer grandes acuerdos y decir, esto me parece que no puede ser. Son logros que van a venir para la provincia, son logros que la va a poder ejecutar el gobernador de la provincia, porque también es importante decir que es una elección nacional, no es provincial. El gobernador va a seguir siendo gobernador después del 26 de octubre.
Lo que nosotros tenemos que hacer desde el Senado y desde con cada uno de los diputados es poder generar proyectos de ley que claramente acompañen a los diferentes sectores, que vengan herramientas a la provincia, y obviamente se ve beneficiado los diferentes sectores de la provincia, y es allí donde el gobernador la va a ejecutar. Por eso es muy importante tener legisladores y senadores. Nosotros hoy tenemos inclusive, y podemos observar que los legisladores de nuestro espacio siempre han levantado la mano para acompañar a los sectores, siempre para acompañar al pueblo, siempre. No podemos decir lo mismo de los legisladores del oficialismo, que también son chaqueños. No nos olvidemos de un senador que era ministro de la Producción, que estuvo aquí y que se tuvo que ir rápidamente porque lo llamaron para votar lo de Libra. No sé si nos acordamos de eso, ¿viste? Hay cosas que no podemos olvidar. Entonces, tenemos que tener legisladores que sientan, que tengan responsabilidad, compromiso, que no con un llamado los terminen comprando, porque si no, los que siguen sufriendo son los sectores de la comunidad. Entonces, es importante el Senado, por supuesto, y es ahí donde tenemos que esperar a ver si el vecino nos acompaña o no. Si nos acompaña, claramente voy a asumir. ¿Por qué? Y también es importante decir esto. Cuando uno hace una propuesta electoral, genera busca, ¿no? Hombres y mujeres con no solamente trayectoria, sino que tengan territorio, corazón, que tengan esa misma base de quien los arma, ¿no? Nosotros cuando nos presentamos el 11 de mayo generamos una hermosa lista con hombres y mujeres trabajadoras, profesionales del territorio. Entonces aquí donde también es importante tener representantes provinciales que siempre entiendan también y que tengan esta mirada de ser una oposición seria, una oposición constructiva, una oposición con la que se pueden sentar en la mesa a pesar de las diferencias políticas que tengamos cada uno, y que pueda pensar a favor de la gente. Ahí la van a encontrar, si es que a mí me dan la oportunidad de ser senadora, a Laura Fogar, que es escribana, que es presidenta del Colegio Escribano, que tiene muy buena relación con todos los colegios profesionales que hoy la están pasando muy mal, que de hecho nos juntamos hace poco tiempo, y es ahí donde debemos acompañar. Por eso es importante ocupar los lugares con personas que sean responsables, que tengan corazón, que trabajen independientemente de su base y condición política para el pueblo. Creo que lo hemos demostrado durante este tiempo, por eso es muy importante que todos vayan a votar, y también los jóvenes. Hoy tenemos creo que alrededor de 20.000 jóvenes nuevos que se sumaron, digamos, al padrón para este 26 de octubre. ¿Irán? No sé si irán, pero sí es importante que los jóvenes también entiendan de que charlen con los padres. Y te digo yo que tengo una niña de 14 años que anda también, viste, por ahí escuchando cosas de los amigos y demás. Mi hermana que tiene 18 años, viste, viven en un mundo donde obviamente viven con nosotros, con los padres. Entonces no tienen esa responsabilidad de decir, che, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que comprar alimentos. No se enteran por ahí que los padres hacen un esfuerzo enorme por no solamente tener un trabajo, sino 2 o 3 porque hoy no le alcanza. Realmente los salarios alcanzan hasta el día aprox 10, y después ¿qué hacemos? Hay que hacer changa. Hay muchos empleados estatales que por ejemplo nos reunimos con gente del APA el otro día, con trabajadores, y nos decían, nosotros salimos de acá y salimos a hacer Uber. No nos alcanza literalmente. Entonces es importante que charlen. Uno no quiere que levanten la bandera de fuerza patria, ¿no? Uno quiere que acompañe a esta fuerza que obviamente les va a permitir poner un freno a estas políticas de achique y de ajuste que lleva adelante Javier Milei. Porque realmente, por más que un joven que quizás no vivió la época del 2001, que es como la más reciente, digamos, ¿no?, que fue muy catastrófico. Sí. Entonces no conocen la historia, no saben lo que puede pasar. Entonces es ahí donde le pedimos a los jóvenes que en este sentido escuchen a sus padres. Porque quizás ellos dicen, bueno, yo voy a ir a juntarme con mi compinche el día viernes, el día sábado, y esa es su preocupación, digamos, ¿no? Terminar de lunes a viernes el colegio y después juntarnos con los amigos. Pero dentro de la casa, muchas veces, están pasando cosas realmente terribles. Y ahí se desencadenan muchas cuestiones. Cuando aparece la cuestión económica en la familia, sí, ¿viste? Empiezan otras situaciones. Por eso es muy importante muchas cosas. Que los pibes escuchen a los padres, independientemente que ellos hayan acompañado a Milei o que hoy lo quieran acompañar porque lo ven como
una cosa de rara, ¿viste? De locura, de no me interesa nada, lo que es Milei, digamos, ¿no? Y por ahí muchas veces los jóvenes nos tenemos como esa cosa de responsabilidad, porque digo, ¿no? Sigo viviendo con mi viejo, entonces no sé lo que son las responsabilidades. A esos jóvenes también hay que pedirle, porque van a terminar la secundaria, y si nosotros seguimos de esta manera, con un presidente al cual yo no voté, pero soy muy respetuosa de la voluntad popular, no vamos a hablar más de la universidad pública. Y son jóvenes que van a salir, y ¿qué va a pasar? Con respecto a eso que planteó, que por la voluntad popular Javier Milei está sentado en el sillón de Rivadavia, ¿qué le dice a aquellos que critican a Unión por la Patria, Fuerza Patria, al kirchnerismo, al justicialismo, dependiendo las distintas alianzas, de poner trabas en la rueda a un gobierno que fue elegido por la voluntad popular? Pero no son trabas. Lo que se busca es generar mesas de acuerdo con estas políticas que lleva adelante. Por eso es importante observar cuando se reúnen en las comisiones, empiezan a hacer acuerdos siempre en cara para el pueblo, ¿no? Para los sectores. Pero nosotros podemos observar que lo único que tienen, la Libertad Avanza, es la mirada del ajuste, del achique. O sea, cómo un diputado, cómo un senador va a acompañar a la quita de derechos de las personas con discapacidad. Imposible. ¿Cómo un diputado, un senador va a acompañar al ajuste a los jubilados? Imposible. ¿Cómo un diputado o senador va a acompañar al achique, al ajuste del Garrahan? Imposible. No. No tenés que tener corazón para acompañar eso, digamos. O sea, me parece muy importante entender de que Fuerza Patria con todas las matices, ¿no? Porque la verdad que nosotros somos justicialistas. Después, viste, te dicen, bueno, son todos los ismos, digamos, ¿no? Pero tenemos una base que es netamente justicialista. Y la verdad es que siempre hemos trabajado con errores, porque claramente lo cometimos, siempre, ¿no? Todos los proyectos políticos, de hecho, nosotros nos tenemos que hacer cargo porque también en el 2023 no continuaron con nosotros. Pero hay una realidad. La ciudadanía estaba mejor, quizás estaba cansada de algunas cosas que lamentablemente no se tuvo el coraje para decir, che, con esto ya no más, ¿no? Pero sí es necesario saber de que nunca se atacó a los sectores. Las escuelas estaban bien, los docentes también, la salud también, siempre falta algo, pero no a este extremo como lo estamos viviendo hoy. Por eso es importante decirles que no es que los diputados o senadores ponen trabas al gobierno nacional, no. Pasa que hay que ponerle un límite. A ver, se quemaron todo el blanqueo. Fueron al Fondo Monetario, se quemaron. Ahora van por el Tesoro, una locura. ¿Uno piensa que eso es totalmente gratuito? Nosotros tenemos que defender la patria. Si sos argentino, tenés que defender la patria. Es necesario y es momento de hacerlo. Si no, tenemos que esperar 2 años. Y después, bueno, nosotros ponemos esta herramienta que tenemos, que es la electoral del 26 de octubre. Nosotros, a pesar de muchas diferencias que tenemos con los compañeros que conformamos la lista, porque tenemos diferencias, así como tenés en tu hogar vos, como tiene el comerciante en su negocio, pero tenemos un solo interés, de que si nosotros vamos fragmentados, solamente vamos a dar la posibilidad de que la Libertad Avanza tenga una herramienta. Y después, ¿cómo le explicás al vecino que no tuvimos la capacidad de juntarnos para ponerle un freno a Javier Milei? Bien, lo que yo después tengo que explicarle a su gente es cómo -10 es y 45. Muchísimas gracias por el horario, me repasé. Le agradecemos mucho su presencia. Gracias a ustedes y aprovecho un ratito para decirle a los compañeros, al vecino independiente, aquel amigo radical que pueda acompañarnos este domingo, 26 de octubre, con la lista 501 de Fuerza Patria. Aquí se discuten dos modelos, son elecciones nacionales, se discute la Libertad Avanza, color violeta, ajuste permanente, y lo quieren seguir haciendo, y debemos poner un freno. Tenemos la bandera argentina que nos representa a todos, que nos ha dado muchas felicidades y que debemos defenderla y cuidarla. Por eso es importante el voto útil, por eso es importante que vaya el vecino a votar, a ejercer su derecho, porque son los únicos actores principales que van a poner un freno a Javier Milei. Muchísimas gracias. Intendente de Barranquera, candidata a senadora nacional por
Fuerza Patria, Magda Ayala pasó por Mejor que Ayer. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.